Estamos de regreso, queridos amigos, de su programa Energía, Combustibles y Más. Estamos conversando, teniendo el privilegio de conversar con la abogada Yomaira Martínez, especialista en temas relacionados a sostenibilidad, energía sostenible, cambio climático y medio ambiente. Antes de la pausa conversábamos respecto del tema de la reducción de carbono, la neutralidad y bueno, más adelante un poquito sobre la transformación económica. Antes de continuar, quisiera decirles que este segmento está patrocinado por la marca de combustibles Next. Te llevamos más lejos. Yo, Mayra, te preguntaba antes de la pausa, el contraste que existe hoy en día respecto de la necesidad de garantizar la seguridad de nuestro abastecimiento, digamos, energético a través de combustibles que son gestionables versus la apuesta necesaria por la reducción de estos gases que, como bien dicen, le han hecho un daño irreversible ya a nuestro medio ambiente. Y me gustaría hacer esa pregunta de cara al optimismo que manifestaste al inicio de tu intervención respecto de lo que se viene haciendo en nuestro país para cumplir con esa apuesta. Sí, Ignacio, bueno, es que el optimismo está basado en ya unos 14 años de diseño de políticas públicas que son la línea base para que las acciones, los incentivos, las inversiones se den. Así que en ese sentido, básicamente te diría que, bueno, la transición energética es uno de los pilares de la carbono neutralidad. No quiere decir que sea la única medida, pero sí una de las más importantes precisamente por el porcentaje de emisiones de gas de efecto invernadero asociadas al sector energía. Y cuando decimos energía, incluimos también las correspondientes al sector transporte en sus tres modalidades, ¿verdad? Aéreo, marítimo y terrestre. En el caso de la República Dominicana es aproximadamente un 62%. Entonces, con esa mirada de la transición energética, todavía hay unos combustibles que están siendo necesarios en el mediano y corto plazo y que lo que se vislumbra es que en el futuro, en algunas economías como la chilena, por ejemplo, hay una sustitución por el llamado hidrógeno verde. Entonces, son pasos que dan las economías, sobre todo economía más pequeña, con necesidades de inversión en infraestructura, como el caso de nuestro subsector eléctrico, y que, bueno, vamos caminando hacia una meta global, pero sin desconocer cuáles son las necesidades propias de nuestra economía, de nuestro tipo de mercado. Y bueno, y la seguridad del suministro sigue siendo una prioridad porque es un servicio público, ¿verdad? Entonces hay que garantizar ese servicio público de manera con acceso universal, constante y de calidad, sin dejar de lado los pasos, las inversiones y la toma de decisiones que damos de cara a esa carbono neutralidad. Yo les dije bueno, eso fue adoptado en el Pacto Climático de Glasgow en diciembre, pero antes de eso, en octubre aproximadamente del año pasado, nuestros alcaldes y alcaldesas firmaron en un cónclave regional con otros alcaldes de la región un compromiso de carbono neutralidad al 2050. O sea que independientemente del Pacto Climático de Glasgow, nosotros ya habíamos asumido ese compromiso en esa reunión regional de alcaldes. Entonces, bueno, Yomaira, yo básicamente tengo esto es parte una de las pregunta. tendencias regulatorias globales. Hay una percepción acerca de la conducta de futuro del mercado, de los consumidores, y por eso hablamos de transformación económica, porque lo que se está motivando es a que el futuro de las inversiones vaya de cara a reducir las emisiones de gas de efecto invernadero y a que haya una nueva economía basada en estas tendencias. Ahí vendrán muchísimos productos y servicios, como es, por ejemplo, el mismo tema de la compensación de emisiones y, y, bueno, todo lo que es el mercado de crédito de carbono local, regional y global. Ya, Yomaira, una pregunta. Sí. ¿Cuál es el porcentaje de participación o cuál es el compromiso de reducción en cuanto a huella de carbono, emisiones de carbono, que tiene la República Dominicana, digo yo, comparándolo con los países de la región o del mismo Caribe nada más? Bueno, mira, ahí hay varias cositas. En Si el es que caso se de tiene lo, la información, ¿eh?
Sí, bueno, sí, porque todo el que suscribió el Acuerdo de París en el 2015, al año siguiente debió mandar un protocolo operativo que se llamó INDC, que era la intención de cada país de contribuir a la meta del Acuerdo de París, ¿verdad? Entonces, en ese momento, nosotros enviamos la INDC por la reducción de un 25% de las emisiones calculadas del año base 2010, reducirlas al 2030. Luego, esa INDC se actualizó, o sea, hubo un proceso de mejora y de actualización de ese compromiso o ambición climática en el año 2020. Y en ese momento, lo que enviamos a la Secretaría de la Conferencia de las Partes allá en Bonn, Alemania, fue un incremento de nuestra ambición climática a un 27% de las emisiones de gas de efecto invernadero de ese mismo año, del 2010, pero vamos a reducirla, o la meta es reducirla al año 2030. Esto quiere decir que sin lugar a duda, República Dominicana tiene un compromiso con la reducción de emisiones, que no data de ahora del Pacto Climático de Glasgow, sino que su antecesor jurídico, o digamos el compromiso jurídico en el ordenamiento jurídico dominicano, fue la Ley Estrategia Nacional de Desarrollo del año 2012. En esa ley ya nosotros teníamos el compromiso de reducción de un 25% de las emisiones. Lo que hicimos cuando suscribimos el Acuerdo de París fue extrapolar ese compromiso local que teníamos y ratificarlo a nivel internacional. Entonces, ahora, en el 2020, les reitero que el compromiso lo que hicimos fue aumentarlo a un 27% de las emisiones de gas de efecto invernadero. Y de ese 27 es importante destacar que un 20% está condicionado a que recibamos financiamiento externo. Ese financiamiento externo puede ser tanto reembolsable como no reembolsable, cooperación, asistencia técnica. Y el otro 7% está incondicionado, o sea que debe surgir de las finanzas locales, de las finanzas nacionales, distribuido un 5 en el sector privado y un 2 del presupuesto nacional. O sea que hay una responsabilidad bastante clara, es medible. Para eso se supone que cada año debemos actualizar nuestro inventario nacional de gases de efecto invernadero e ir monitoreando cómo vamos en relación al cumplimiento de esa meta para el 2030. ¿Y quién lo hace ese monitoreo? Lo hace el Ministerio de Medio Ambiente junto al Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. Para los países, la convención establece una metodología que es la del IPCC. Las empresas son libres de usar otras metodologías para calcular su huella de carbono, pero a nivel de países, todo lo que somos parte de la convención debemos calcular con esa metodología del IPCC. ¿Qué significa, Yomaira, IPCC? Ay, sí, señores, discúlpenme, porque este día a día de esta jerga climática se me olvida. Tranquila, nos pasa lo mismo a nosotros con los temas de energía aquí y tratar de secularizarlos. No, pues vamos a democratizar el asunto. Miren, IPCC es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Es un cuerpo auxiliar de científicos que está conformado por científicos de la Organización Mundial Meteorológica y científicos también del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y desde el 1988 están en Ginebra monitoreando las variaciones climáticas y son quienes ofrecen los famosos reportes de evaluación del comportamiento del cambio climático. Les invito a leerse el AR5, el AR6, que son los últimos informes de evaluación de cómo va la problemática de cambio climático a nivel global. Y AR5 y AR6, esos son documentos que imagino se encuentran en línea, ¿cierto? Sí, así tal cual. AR5, AR6 del IPCC, pongan cambio climático para que les salga en español. Son documentos bien densos, pero también tienen un resumen para tomadores de decisiones o para hacedores de políticas públicas, que es bastante útil. Y es lo que necesitamos, por ejemplo, entender para empezar esta transformación económica que se requiere a nivel global. Entonces, Yomaira, yo tengo otra inquietud. Adelante. A partir de esta decisión, de estos compromisos internacionales que tiene el país con respecto a reducir la huella de carbono, en cuanto a las medidas que tiene que tomar el país
a través de las instituciones que tiene, están la de seguir fomentando, por dar un ejemplo, que aumente la importación y la comercialización de vehículos eléctricos y la promoción como tal. Esa es una. Por otro lado, qué sé yo, las unidades de refrigeración, el sistema de refrigeración, aire acondicionado, hay que tratar de que lo que aquí ingrese sean unidades de refrigeración que sean de la mayor eficiencia posible y que tengan sus etiquetas, por así decirlo, que cumplan con reducir los efectos de gas invernadero, lo que sea, no sé. Y así hay una serie de cosas que distintas instituciones, los ayuntamientos tienen que tratar de promover, aprovechar los residuos sólidos para fines de generación de energía. Los vertederos tienen que pasar por otro tipo de proceso de cómo reciclar y almacenar, no sé, la basura para fines de evitar problemas como han pasado, como se ha visto aquí en temas de los vertederos de Duquesa cuando se queman o algo. No sé, son distintas. En la parte de qué sé yo, de movilidad convencional, vehículos de combustión. Anteriormente aquí se tenía mucho el tema de que uno tenía que actualizar periódicamente lo que era la revista de un vehículo, y eso venía con una revisión mecánica y de emisiones del vehículo. Esas cosas no se hacen. En fin, son una serie de medidas que hay que tomar desde distintas instituciones, que sería interesante conocer si esos lineamientos, si esas políticas que se tienen que estar dándole seguimiento, si a través de lo que es el Ministerio del Medio Ambiente o qué entidad le está dando seguimiento a la ejecución como tal de esas medidas. Yomaira, perdóname, la pregunta que te ha hecho Colón es bien amplia y quisiera pedirte que por favor nos la contestes luego de la pausa. A todos ustedes, por favor, mantengan la sintonía.